Le he titulado a este mensaje, Autoridad en el Espíritu. Me gustaría que todos fuéramos a la palabra del Señor en Hechos capítulo 19. Voy a estar leyendo del versículo 11 al 16 y me gustaría que usted estuviera pendiente a los detalles de esta historia, porque por medio de estos detalles voy a estar sacando mis puntos para que nosotros podamos vivir una vida de autoridad espiritual. Dice así la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, escuche bien, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hoy quiero hablarles de cómo nosotros los creyentes podemos tener autoridad en el Espíritu, y cuando vengan los ataques del enemigo, las pruebas de la vida, cuando vengan las angustias, cuando vengan los momentos que nos sentimos frustrados, decepcionados, cómo nosotros por medio de la autoridad del Espíritu Santo podemos vencer cada una de estas cosas. Aquí hay una historia particular, una historia interesante que nos deja ver una realidad. Y quiero ponerlo en contexto y para que usted pueda entender realmente qué está pasando en esta historia. El apóstol Pablo, por medio del poder del Espíritu Santo, tenía la capacidad, tenía la unción, tenía el favor de Dios para reprender los demonios, y los demonios salían e huían. Ahora, habían personas que lo estaban observando y decían, wow, y se sorprendían, qué poder extraordinario. Y me imagino que ellos anhelaban hacerlo. Y habían unos exorcistas. Eso quiere decir que habían unas personas que se dedicaban a tratar de echar fuera demonios. Y vio lo que el apóstol Pablo hacía y dijo, contra, en el nombre de Jesús hay poder, déjame imitarlo. Y lo imitaron, pero no les salió. Entonces dice ahí que salieron desnudos y corriendo, heridos. Amado, lo que nos enseña esta historia es que no solo es haber escuchado de Jesús, no solo es haber visto lo que grandes hombres hacen, sino es tener un encuentro con ese Jesús como lo tuvo el apóstol Pablo. Así que no tiene que ver, amado, con nuestros talentos, no tiene que ver con nuestras habilidades, no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con conocer a Jesús, como decía la canción. Ahora, vivimos en un mundo espiritual.
Nosotros, a pesar de que estamos viviendo en un mundo natural, nos rodea un mundo espiritual. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una realidad, que nosotros vivimos en un mundo natural, pero lo que nos rodea es un mundo espiritual. En el cielo hubo una guerra, y en medio de esa guerra fue un ángel, el querubín protector, que se fue en contra del Todopoderoso, del Padre Celestial, y quería usurpar su trono. Entonces, Dios lo desechó, y dice la palabra que cayó en tierra. Es decir, está en nuestra atmósfera. Y usted sabe que en el jardín del Edén, Él intervino con Eva, la convenció, la engañó. Ella prestó sus oídos. Así que es importante a quién le presta su oído. Es importante a quién escuchas. Porque vivimos en un tiempo, amado, que hay muchos falsos profetas. Hay mucha gente que dice ser cristiana que no lo son. Hay gente que quizás dice que son tus amigos, pero no lo son. Así que tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos nuestros oídos. Ella le prestó sus oídos, lo escuchó, fueron engañados. Fueron desechados de ese jardín. Pero a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de volver al jardín. Amén. Ahora, entendiendo que tenemos una lucha espiritual, que batallamos todos los días, que hay entes espirituales en contra de sacarnos de nuestro propósito y destino. Al comprender esto, debemos estar alerta. Dile al vecino que está a tu lado sentado, debes estar alerta. Vemos ejemplos en la palabra de Dios cómo Jesús con su autoridad reprendió y echó fuera los demonios. Y me gustaría leer un versículo, Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Así que en Jesús había una autoridad. Muchas veces he visto la dinámica en iglesias, no sé si usted ha estado en una reunión como esta, que hay una manifestación de demonios y la gente piensa que los demonios son sordos y empiezan a gritar y se forma peor que una gallera. ¿Han estado ahí? ¡Te reprendo, Satanás! Y todo el mundo, y uno entra, ¡ay, Dios mío, qué está pasando aquí! Como si los demonios no escucharan. Entonces Jesús solo daba la palabra. Decía sal y salía. Ahí vemos la autoridad. La autoridad no está en los gritos. Dale, alguien me tiene que estar siguiendo. La autoridad no está en el misticismo, la autoridad está dentro de ti. Que está Jesús. Y Jesús, como era la autoridad, Él decía la palabra y los demonios huían. Amén. Les quiero contar algo. Una vez yo pertenecí a una congregación y para ese tiempo ya ministraba en el ministerio de música. Entonces viajábamos por diferentes partes de Puerto Rico a cantar, a predicar, Estados Unidos y sin número de lugares. Ese día habíamos salido de la iglesia de nosotros con permiso. Yo siempre pedía permiso para ministrar. Fui a ministrar con mi amada esposa. Cuando volvimos vimos que la iglesia todavía estaba abierta. Entonces yo dije, qué extraño, ya se supone que hayan terminado como hace 2 horas. Y le dije a Lidia, ¿qué tal si paramos a ver qué está pasando? Entonces paramos y fuimos y de momento llegamos y había este gallerín inusual. Todo el mundo gritando, te reprendo, Satanás. Pero todo el mundo una histeria.
Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Y cuando nos percatamos, había un muchacho poseído, había roto la batería, había hecho escante en la iglesia y llevaban más de 1 hora y media tratando de echar fuera el demonio. Todo el mundo gritando con una histeria. Entonces, el muchacho en ese momento estaba dando puños en el piso, tenía las manos llenas de sangre y nadie se atrevía y todo el mundo gritando, nada se entendía. Entonces yo me molesté espiritualmente y dije, pero ¿por qué llevan tanto tiempo aquí reprendiendo este demonio y no sale? ¿Qué está pasando? Y nos dice uno de los ancianos, ay, es que no sabemos qué hacer. Entonces yo fui y dije, no, esto se terminó aquí. Y fui, me paré al lado de él, le dije, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo. Se cayó, lo levantamos, él se levantó y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué me hicieron? Tenía las manos llenas de sangre. La moraleja es, amado, que el espíritu reconoce la autoridad. Que no hay que estar gritando tanto ni haciendo tanto espectáculo. Es que la iglesia evangélica se ha acostumbrado al show. Alabado sea Dios. Al espectáculo, a llamar la atención. Pero usted no necesita llamar la atención cuando Jesucristo está en tu corazón. Dígame amén a eso. Y mira, vamos a Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, ¿qué dice ahí? Dañará. Si usted es un nacido hijo de Dios, usted no necesita ser pastor, usted no necesita ser evangelista, usted no necesita ser maestro. Si Jesús vive en su corazón, usted tiene la autoridad. Dígame amén a eso. La autoridad del cielo está en usted. Porque no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestros dones, no tiene que ver con nuestras habilidades, no tiene que ver con nuestro conocimiento. Tiene que ver con el que vive dentro de nosotros. Entendiendo que vivimos en un mundo espiritual, entendiendo que luchamos con entes espirituales que quieren llevarte a la depresión, que quieren llevarte a la desunidad familiar, que quiere llevarte a ataques de pánico, que quiere llevarte al temor. Entendiendo todo esto, necesitamos saber cómo adquirimos esa autoridad. ¿Quién quiere saber cómo adquirimos esa autoridad? Primer punto, proceso. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, podemos ver que él pasó diferentes procesos que lo prepararon y lo capacitaron para lo que fue el apóstol Pablo. Y esto es importante entenderlo porque todo el mundo quiere la gloria, pero no quiere los procesos. Lo repito de nuevo, todo el mundo quiere la gloria, pero no quiere los procesos. Y muchas veces los procesos son dolorosos. Ahora, cuando observamos la vida de Pablo, vemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Se acuerda que él iba persiguiendo a los cristianos de camino a Damasco? Tenía un orgullo, tenía prepotencia y Jesús se le apareció en el camino. Y no sabemos si se cayó de un caballo, de un camello, de sus piernas, pero se cayó. Dios lo sometió. ¿Y por qué Dios hizo esto? Porque Dios no nos puede utilizar cuando nosotros somos orgullosos. Cuando nosotros nos creemos mejores que los demás. Cuando nosotros creemos que somos muy inteligentes, que sabemos mucho. Pablo tenía
que trabajar con su orgullo porque tenía dos ciudadanías. Era romano, ¿verdad? Tenía la ciudadanía romana y tenía la ciudadanía judía. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Tenía mucho conocimiento, pero necesitaba a Dios humillarlo para poder utilizarlo. Y eso se llama procesos. Lo derribó al suelo, pero más que derribarlo al suelo, derribó su orgullo. Y para ser utilizado por Dios, Dios tiene que derribar nuestro orgullo. Porque cada uno de nosotros, a pesar de que usted se cree bien bueno, yo también me incluyo, Dios tiene que procesarnos y trabajar con nosotros. Si quieres que Dios te utilice grandemente, necesitas ser procesado. El problema es que todos lo huimos al proceso. Pero este hombre fue procesado por Dios. Miren cómo fue procesado por Dios. Yo tengo una lista aquí, usted lo puede leer, pero atento y apunte esta escritura que le voy a dar. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, nos enseña cuáles fueron los procesos que prepararon al apóstol Pablo, que quizás ninguno de nosotros lo ha pasado, pero nosotros hemos tenido nuestros procesos. Mira lo que dice. Estos son los procesos que el apóstol Pablo pasó, que los menciona ahí. Fue azotado, estuvo en diferentes cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Los judíos en 5 ocasiones, no en una, en 5 ocasiones lo azotaron con látigos, 39 veces. En 3 ocasiones le dieron con vara. 3 veces padeció naufragio. Perseguido por los judíos, por su nación, perseguido por los gentiles, traicionado por los falsos hermanos en Cristo. ¡Qué dolor! Cuando uno piensa, ay, este es cristiano, este es bien buena gente, y te hace, ¿ah? Ay, este es mi familiar, este no me va a traicionar. Pues también el apóstol Pablo pasó por esto. Padeció hambre y enfermedad. Muchos de nosotros nos enfermamos y decimos, Dios mío, pero ¿por qué me enfermé? ¿Por qué aquel sano y yo no? Pues el apóstol Pablo padeció enfermedad. No solamente padeció enfermedad, sino que también tenía la preocupación de la iglesia. Entonces ahí podemos ver que los procesos del apóstol Pablo fueron difíciles. Cuando yo leí estos versículos, yo dije, oye, que mucho me quejo. A ustedes les ha pasado que uno dice que uno está en necesidad, tiene una enfermedad, pero mira más adelante y dice, wow, pero que mucho yo me quejo. Como pastor me toca visitar, yo se lo he dicho, hospitales. Cuando veo a alguien batiéndose entre la vida y la muerte, salgo más inspirado. Digo, tanto que uno se queja y mira a esta persona con fe, con esperanza, con ánimo. ¿Cuántos están aquí y me están siguiendo? Entonces el apóstol Pablo, Dios lo utilizó, pero tenemos que entender que fue procesado. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos utilice, pero cuando nos está procesando nos quejamos y nos resistimos. No se resista. Tomemos las malas experiencias de la vida como que es Dios que lo está permitiendo. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún hasta nuestros errores Dios los utiliza. Entonces es importante, amado, que los procesos nos llevan a parecernos a Cristo. Vivimos en una generación que no sabe pasar procesos.
Bueno, la generación que se está levantando la llaman la generación de cristal. Pero yo vengo de una generación dura, que te cambiaban de escuela y cuando llegabas tenías que pelear con 3 tipos para que te aceptaran. Y papi me preguntaba, ¿y cómo te fue el día? Y llegaba chichonado. ¿Y la escuela está buena? Sí, tuve que defenderme en 3 ocasiones. Yo vengo de una generación que no había teléfono celular, que papi me decía, quédate en tal sitio que te voy a buscar. Y 1 hora después llegaba. Pero como no había comunicación, tenía que esperarlo. ¿Sí o no? O me decía, yo estudiaba en La Barreto, en Mayagüez, y me decía, baja de La Barreto al Seco y me espera allí, a tal hora te recojo. ¿Cuántos están aquí? Cuando iba en ese transcurso, soy de la generación que no iba en automóvil y venía un tecato y tenía que estarlo velando por si acaso. Y como era pequeño y ellos eran grandes, tenía que salir corriendo. ¿Cuántos están aquí? Entonces venimos de una generación que era depresión. Y eso nos forjó, hizo carácter. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que el apóstol Pablo pasó por esa generación de cristianos que eran perseguidos y los querían matar. Porque ahora es fácil decir, yo soy cristiano, es como una moda. Pero para ese tiempo ser cristiano era exponer a nuestros pequeños. Entonces Pablo tuvo que ser procesado. Tengo un pensamiento aquí que quiero compartir con ustedes. La autoridad espiritual viene a través de los procesos, no del conocimiento. Lo repito de nuevo. La autoridad espiritual viene a través del proceso, no del conocimiento. Usted puede conocer mucho, pero si no ha sido procesado, no va a crecer. La clave, amado, es conocer a Jesús, tener un encuentro personal con Dios. Miren en Mateo 16:24, vaya allá. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús no es tener conocimiento. Seguir a Jesús es decir, Señor, me niego a mí mismo y quiero hacer tu voluntad. En estos días estaba hablando con mi amada esposa y estábamos conversando de cómo nuestras vidas cambiaron y cómo hay personas que quieren seguir a Jesús pero con condiciones. Entonces, cuando mi esposa se convirtió, ella tuvo que dejar amistades, relaciones que conocía desde joven. ¿Por qué? Porque esas relaciones, esas amistades no le sumaban a ella, sino le restaban. Sino que esas amistades, en vez de acercarlas a Dios, las alejaban de Dios, porque tenían una filosofía de vida que iba en contra de la palabra de Dios. Entonces hablábamos de esto, que hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, que quieren hacer lo bueno, pero no están dispuestos a negarse a ellos mismos. No están dispuestos a decir, bueno, Señor, pues por ti lo dejo todo. Entonces quieren vivir 2 mundos. Quieren vivir en el mundo secular y en el mundo cristiano. Pero en el reino de los cielos, o eres de un reino o eres de otro. Pero no hay grises. Entonces, si quieres los beneficios del reino, vas a tener que hacer cambios. Va a tener que decir, Señor, esta relación, este amigo, esta amiga no me está sumando, pues yo lo debo sacar de mi vida. Suena fuerte, suena duro, pero trae recompensa. Porque si vemos la vida de mi amada esposa y la vida de este servidor, el negarnos a nosotros mismos, el dejar una vida, el predicarle a nuestros amigos,
y no nos hicieron caso, se burlaron. Pues mira, si dos no están en una visión, no pueden caminar juntos. Así que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Seguimos nuestro camino, porque el Señor es más importante que nuestras amistades. Y después, ya ahora vamos a cumplir 23 años de casado. Después de tantos años, hemos visto el favor de Dios. Hemos visto la compañía de Dios. Hemos visto que valió la pena. Valió la pena. Seguir a Cristo y dejar todo vale la pena. Yo les puedo decir que he sido feliz en mi matrimonio. Que hemos enfrentado dificultades, claro, como todo. Pero que sí hemos vivido en plenitud. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Jesús. Amén. Así que voy al segundo punto. Autoridad delegada. Esto es muy importante. La autoridad delegada. Todos tenemos autoridad, pero la autoridad no es de nosotros. Y el apóstol Pablo, a pesar de que tuvo un encuentro con Jesús cara a cara, personal, él entendía que necesitaba ser bendecido por las autoridades superiores a él. Y me gustaría que fuera a Hechos, capítulo 13. Voy a estar leyendo el versículo 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vivimos en una generación que la gente es sumamente independiente y no quiere que nadie tome injerencia en su vida. Y si usted es padre, ¿cuántos padres hay aquí? Quiero decirle varias cosas. Número uno, usted no es amigo de su hijo. Porque amigos, sus hijos tendrán muchos. Pero una mamá solo tendrá una. Pero un papá solo tendrá uno. ¿Cuántos están aquí? Dígame amén a eso. Entonces, usted tiene que dirigirlo con la responsabilidad de su maternidad y paternidad. Usted no puede permitir que sus hijos le falten el respeto. ¿Cuántos están aquí? Ahora sí que esto se puso bien bueno. Sí, es importante que desde que ellos crezcan sepan reconocer autoridades. Porque el problema que hoy tenemos en nuestra sociedad es que la sociedad no reconoce autoridad. No reconoce autoridad, le faltan el respeto a las autoridades. Entonces queremos tener una sociedad mejor cuando se le ha enseñado quebrantar las autoridades. ¿Por qué ocurren los accidentes? Porque alguien rompió la ley, no se sometió a la ley. Vio la luz roja y dijo, voy tarde. O ve la luz amarilla que dice reducir la velocidad. Chachi, pon ese chambón. ¿Sí o no? Si lo ha hecho, pídale perdón al Señor. Señor, perdóname. Pero es la realidad. Queremos, amados, queremos ser bendecidos sin someternos a las autoridades. Pablo podía decir, miren hermanos, es que yo estaba caminando en el desierto y se me apareció Jesús ahí y me habló. Eso diría un puertorriqueño. ¿Qué ustedes me van a enseñar a mí? Si la luz me cegó. ¿Sí o no? Es como la gente que dice, ayer se me apareció Jesús y lo vi. Y empiezan a contar estos cuentos. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para canonizarse frente a la gente. Y decirle, este es un siervo de Dios, esta es una sierva de Dios. Pero
el apóstol Pablo no reaccionó de esa manera. Fue allá, fue dirigido por el Espíritu Santo, los hombres que estaban en autoridad sobre él, se sometió a la autoridad y dijo, aquí estoy, y fue enviado. Así que la autoridad que usted y yo tenemos, amado, es una autoridad delegada. A veces nos va mal porque Dios nos quiere enseñar lecciones. Y si no pasamos el examen, nos lo repetirá de nuevo. Yo he aprendido que Dios trabaja de dos maneras. A las buenas y a las malas. Ya yo me cansé y quiero que Él lo haga a las buenas. Porque a veces nos resistimos. Entonces, amado, sométase a toda autoridad de la eclesiástica y las terrenales. Amén. Aunque usted piense que es injusto. Hace unos años yo venía con mi amada esposa, íbamos en la carretera y había una patrulla atrás de nosotros y yo dije, este me está velando, pues voy a ir más bajito de la velocidad. Y seguimos y como por Guánica nos prendió. Y yo dije, me parqué. Buenos días, oficial. Y él me dijo, estaba a exceso de velocidad. Y yo dije, oye, ¿y el radar coge detrás cuando está atrás? Y me dijo, sí, de las dos maneras. Y Lidia me miró y me hizo, no porfíes con él. Sí, ya yo iba a sacar los rebeldes de mí. Me dijo, no porfíes con él. Y que noté el ticket. Oficial, me puede dar el boleto. Porque ¿quién está en autoridad ahí? Él. Por más que usted discuta, no va a pasar nada. Puede pasar que se agite la conversación y que termine en la cárcel. Arrestan al pastor Iván Irizarry. Sí, porque nadie me conoce hasta que me arresten. Me hago famoso ahí. Por hacer algo bueno nadie me conoce. Así que toda autoridad es delegada, amado. Cuando usted se congrega, viene a este lugar, usted está diciendo, Señor, tú eres mi autoridad. Señor, ¿qué quieres hablarme? Señor, ¿qué quieres transformar en mi vida? Señor, yo quiero parecerme a ti. Señor, yo quiero conocer a Jesús. Por eso sacamos este día. Este día no es para entretenernos. Este día no es para pasarla bien. Este día es para que Dios me hable. Dime, Señor, ¿qué me tienes que hablar? Dime, ¿qué tengo que cambiar? Amén. Todos los cristianos debemos ser procesados. Antes de ir al punto 3, el punto crucial de ser procesado es qué actitud asumimos frente a los procesos. ¿Qué actitud? Reniego, me molesto o digo, bueno, Señor, yo no sé. Yo no sé qué tú estás haciendo. Lo único que sé es que este final de esta historia será feliz. José fue procesado, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando fue tratado de matar por sus mismos hermanos por los sueños que tuvo. Pero José, cuando leemos, vemos una actitud de sumisión. Fue a la cárcel feliz. Yo hubiera ido protestando. Dios mío, ¿pero por qué? ¿Cuántos son así? Ay, ustedes son José, ustedes son bien buenos. No protestan para nada. Pero en realidad en la vida vamos protestando. ¿Qué actitud asumo, Señor? Bueno, ante esta enfermedad, déjame ver lo mejor de ti. Mi esposa me ayuda en eso. Pues a veces yo estoy con Karen Machete Boto y ella me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y ella dice, sonríe, mijo. Asume una buena actitud. Amén. Tercero,
Me pasó como a Félix. Ahora voy, ahora voy. Ese es el problema de la tecnología. Tercero, el enemigo conoce tus debilidades. El enemigo se pudo percatar que estos exorcistas no conocían a Jesús. El enemigo se pudo percatar de que ellos no habían sido procesados y no tenían la autoridad del cielo. Si se fijan, ¿qué les dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Es decir, en el mundo espiritual saben cuando tú estás fuerte. En el mundo espiritual sabes cuando tú estás vulnerable. Y nosotros tenemos que mantenernos conectados a la fuente porque aprendimos que vivimos en una guerra espiritual constante. Y ante esa guerra espiritual nosotros debemos estar apercibidos. Cuando usted se sienta triste, cuando usted esté desanimado, usted, mírese al espejo y diga, usted es un campeón, usted es un hijo de Dios. Usted es una mujer de Dios, usted es una mujer victoriosa. Dios tiene propósitos contigo. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Busca la fuente correcta. Cuando usted se conecta con el Señor, amado, usted se mantiene fuerte. En el mundo espiritual disciernen tu nivel. Entonces, el nivel de ellos no estaba para reprender esos demonios. Usted tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo. Usted debe orar, usted debe leer la Biblia, lo que estamos haciendo hoy, congregándonos. Manténgase en su casa sin leer la Biblia, sin estudiar, sin orar, no hace mucho. Hay gente que dice, ay, qué cama más buena, hoy yo no voy para la iglesia. Se queda allí y se está perdiendo de una gran bendición. Poder llegar a la casa de Dios, exponerse en la presencia del Señor, adorar, estar en familia, escuchar una palabra que te bendice. Así que la autoridad espiritual, escuche bien, no tiene que ver con tus estudios. Usted pudo haber hecho un bachillerato, una maestría, un doctorado y no tener autoridad espiritual. Inclusive puede hacer un doctorado en teología y no tener autoridad espiritual. No tiene que ver con tu estatus social, no tiene que ver que si eres pobre, de clase media o rico, no tiene que ver con eso. No tiene que ver, amado, con cómo te vistes. La unción no está que si yo me pongo gabán, que a veces me lo pongo, o me pongo los zapatitos brilladitos que de charol eso, que tengo unos para las bodas. Mira, la hago a Lidia, que brillan, tú sabes, de esos. Pero la autoridad espiritual no tiene que ver con eso. Hay gente que predica, no, que tienes que predicar en gabán con corbata y ahí el Señor está. Los Rabacup, ¿alguien lo ha escuchado? Y si no te viste así, no, el Señor no está contigo. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con si, aquí, esto le va a ayudar a mucha gente. No tiene que ver con si eres lindo o feo. No, porque Dios nos ve lindo a todos. Dios nos ve lindo a todos. Esto no tiene que ver con el color, si eres trigueño, si eres blanco, si tienes el pelo rubio, si tienes ojos claros. Esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con tu espíritu. Tiene que ver con lo que tú eres. Una persona especial no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno, que es lo que ve Dios. Amén. Así que cuando nosotros estamos conectados al Padre Celestial, debemos mantenernos orando, congregándonos, pidiéndole al Señor que se glorifique en nuestra vida. Ahí esa autoridad va a estar con nosotros en todo momento. Amén. Debemos estar apercibidos porque a veces, y voy terminando con esto, a veces las luchas que nosotros
batallamos en nuestros hogares, familias, trabajo, no tienen que ver con luchas naturales. Yo no sé si le ha pasado a los matrimonios aquí, y se pueden identificar con esto, que empezaron una discusión, y esa discusión fue acalorada, y después, al terminar, se preguntan por qué discutieron. No saben ni por qué estaban discutiendo. ¿A alguien le ha pasado eso? Entonces ahí uno puede identificar, hey, tranquilo, que algo espiritual, que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades. Entonces, amado mío, usted debe entender que hay batallas que son naturales, sí, pero hay batallas espirituales que debemos estar apercibidos. Dios quiere que usted se mantenga en el camino correcto. Para nosotros poder tener una autoridad en el Espíritu, debemos mantenernos conectados con Dios. Hablamos de ser procesados. Hablamos de someternos a la autoridad. Y cuando usted se mantiene conectado con el Señor, cuando vengan los ataques que a todos nos van a venir, usted puede levantarse firme, puede levantar una familia firme, puede fortalecerse emocionalmente, puede vencer los temores, los ataques de pánico, la ansiedad, las adicciones. Puede haber paz en su hogar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay mucha gente que se ha acostumbrado al dolor, al sufrimiento y no sabe que Dios tiene algo mejor para su vida. Pero debes mantenerte conectado con el Señor. Y esta canción que cantamos hoy nos habla de esto, de mantenernos conectados con el Señor y conocer a Cristo. Hay mucha gente que fueron a colegios cristianos, pero no conocieron al Señor. Y quiero darle en mi caso, yo fui criado en un hogar cristiano, pero no conocí a Jesús hasta mi juventud adulta. Mis papás me llevaban a la iglesia, pero hasta que yo no tuve un encuentro con Jesús, mi vida no cambió. Entonces, esto no se trata de religión, esto se trata de una relación. Y Dios te ama y Dios quiere intimar contigo. Y eso va a provocar que tenga autoridad en el Espíritu. Ahora yo quiero que usted reflexione y le pido al Ministerio de Alabanza y Adoración que pase y queremos que cantemos esta canción con sentido y que entiendas que conocer a Jesús te da autoridad. Y no conocerlo como un ente histórico, sino conocerlo personalmente. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús personalmente? Póngase de pie, vamos a cantar.